Vale, empezamos. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este seminario. Queremos darle las gracias para tomar el tiempo para estar aquí con nosotros. También es importante reflexionar que la información que estamos compartiendo hoy puede evolucionar. Con este virus nos estamos dando cuenta que las cosas cambian entre más sabemos. Nos estamos adaptando en maneras de prevención para asegurarnos que nuestra reacción para nuestras comunidades y las familias podemos hacer lo máximo posible. Para algunos presentes, quizás es el primer seminario que están viendo sobre COVID-19. Para otros entendemos que quizás es el segundo o tercero. Y con eso quiero darle las gracias otra vez a todos para ser receptivos a las maneras en que vamos a seguir adaptando mientras el tiempo pasa. Le quiero dar muchas gracias al doctor Carlos Pérez, que pudo venir muy al último minuto a estar aquí con nosotros y que se va a quedar hasta el final para responder a sus preguntas. También queremos dar gracias a Floribella Redondo por su ejemplo y por ayudarnos en crear esto. También queremos darle gracias al Western Region Public Health Training Center, que nos ayudó con la facilitación, y también al Arizona Prevention Research Center, y a ASCHO, que es el Arizona Community Health Workers Association. Este video será grabado y se podrá compartir desde la página de Western Region Public Health Training Center al final del seminario. Para presentamos al doctor Carlos Pérez, Floribella Redondo y yo, Crista Regina Romero Cárdenas. Empezamos, doctor. ¿Nos puede decir un poco de su historial? Sí, claro. Soy originalmente de Colombia. Estudié medicina interna y pediatría, luego en Estados Unidos en la Universidad de Rutgers y luego me entrené en infectología pediátrica en Denver y luego infectología de adultos y finalmente trabajé en el Hospital Nacional Judío de Enfermedades Respiratorias. Muchas gracias. Empezamos para decir los objetivos de este seminario. Queremos describir las causas probables, la propagación y los síntomas de COVID-19. También queremos explicar un poco más, porque usted puede leer los objetivos, que la razón por la cual estamos haciendo esto, pues nos damos cuenta que hay mucha información, y hay mucha información que se puede a veces encontrar en inglés, pero igual no se encuentra tanto en español. Entonces nosotros estamos intentando darte la información más real, más actualizada, en la manera en que la estamos dando es más bien como una charla, una comunicación, y le vamos a estar haciendo unas preguntas al doctor, que muchísimas gracias porque estamos muy ocupados de acá, pero muchas gracias por ser el tiempo último minuto. Y bueno, con eso empezamos. Doctor, ¿dónde originó coronavirus y qué es? Sí, el denominado COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019, es el nombre que la Organización Mundial de la Salud le dio a lo que antes estaba denominando como la neumonía de Wuhan, pero que la Organización Mundial de la Salud ha preferido denominar las enfermedades no por su lugar de origen, sino más bien por parámetros más objetivos. Pero de hecho sí se originó en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el país de la China, a finales del año pasado, cuando hubo un brote de casos de neumonía de causa indeterminada, y fue más o menos a finales de diciembre, comienzos de enero, que se identificó que era causado por un coronavirus. Y los coronavirus, como muchos podrán saber, es una de las causas más comunes de resfriado. Pero esos son 4 coronavirus comunes. Hay ahora ya con 3 coronavirus que causan neumonía. Estos son neumonías severas. Y la primera fue una neumonía denominada SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, o sea, síndrome de dificultad respiratoria aguda, que caracteriza a estos 3 virus. El otro es el MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome, síndrome respiratorio del Medio Oriente, que también es un coronavirus. Entonces, los chinos
muy generosamente publicaron el código genético y desde eso ya el resto del mundo ha podido desarrollar pruebas diagnósticas para ello. Muchas gracias. Y doctor, ¿y dónde o en cuáles países están los casos positivos coronavirus? ¿Y cuáles son los números? Un poco. Sí, el coronavirus 2019 ya se ha aislado en 157 países del mundo. Ya se han reportado 241.500 casos y han habido ya cerca de 10.000 muertes. Los países con mayor número de casos son la China, con casi 81.000, Italia con 41.000, Irán con 18.000, España con casi 18.000, Alemania con 15.000, Estados Unidos con casi 11.500, Francia con 10.900 y Corea del Sur con 8.500. Pero interesantemente, a pesar de que la China ha reportado una cifra el doble de Italia, ya Italia superó a la China en el número de muertes, con 3.405 muertes, casi 200 muertes más que lo que se ha reportado en la China hasta el momento, que ayer reportó que ya no tenía ni un solo caso. Y doctor, ¿y cómo estamos nosotros impactados aquí en Estados Unidos? ¿Dónde está la mayoría de los casos positivos? Sí, aquí en Estados Unidos ya se ha reportado en todos los estados, incluso en algunos de los territorios adicionales. Hay un total de 11.238 casos reportados hasta esta mañana y 171 muertes. El estado con el mayor número de casos es el estado de Nueva York, con 4.152 casos, el estado de Washington, con 187 casos, y tercero, el estado de California, con 904 casos. También es interesante, el estado de Washington, que ha reportado la cuarta parte de número de casos que Nueva York, ha tenido más del triple de número de casos de muerte. Y yo creo que eso se atribuye a que han tenido un mayor número de personas de la tercera edad, o sea, mayores de 65 años de edad, que han sido infectados y que eso llevó a un brote en un asilo de personas mayores, y eso es un riesgo muy alto tanto por la edad como también por ser un lugar congregado. Y de casualidad, sé que quizás no sabemos la respuesta, pero doctor, no sé si puede hablar un poco de los casos de México. ¿Sabemos algo? Sí, lo que sé es que México ha empezado a desarrollar centros de pruebas, y yo creo que mientras que lo desarrolla, los números van a ser menos de los casos reales, pero hasta ayer reportaron 118 casos de COVID-19 y un muerto. Muchas gracias. Y bueno, vamos ahora cambiando un poco de tema. Doctor Pérez, ¿cómo se transmite el virus y cuáles son los modos de transmisión de este virus? Sí, hay que empezar por mencionar cuáles son los fluidos, los líquidos, las muestras corporales que pueden contener el virus. El virus puede hallarse en la sangre, en la orina, en secreciones respiratorias del tracto respiratorio inferior, del tracto respiratorio superior, o sea que tanto de esputo flema como también de moco nasal, y por lo tanto es altamente transmisible. La transmisión puede ser de dos tipos, puede ser propagado de persona a persona, o que es la propagación directa, o puede ser también transmitido indirectamente. La directa es cuando, por ejemplo, una persona con COVID-19 fuese a toser, algunos estornudan, pero la enfermedad, como les diré más adelante, no afecta tanto el tracto respiratorio superior, entonces no, ese es poco común. Luego, gotitas respiratorias salen de la boca, y si una persona está cercana, digamos a menos de 2 metros, y esa persona inhala en ese momento, podría adquirir la infección. Si a esa persona le caen las gotitas en una mucosa nasal, como digamos en la conjuntiva de los ojos, o entra por la nariz, también podría estar infectado, adquirir la infección.
Quiero resaltar que también hay una transmisión indirecta, y la indirecta es que, por ejemplo, las gotitas respiratorias caen en una superficie, por ejemplo, en una mesa, luego una persona sin ninguna prevención toca esa mesa con las manos y luego con la mano se toca la cara, los ojos, la nariz o la boca, también podría introducir la infección y desarrollar la enfermedad. Y sabemos un poco sobre eso de indirecto, como la puerta comparado a algo más. O... Sí, se están empezando a estudiar el tiempo de sobrevivencia del virus en diferentes superficies y se ha encontrado que puede durar pocas horas en ciertos metales, como por ejemplo el cobre, puede durar más tiempo en superficies metálicas como el aluminio, puede durar creo que hasta 18 horas en ciertos tipos de papel, puede durar 3 horas en el aire. Así que sí, esa información nos ayuda a entender mejor por qué es tan altamente transmisible esta enfermedad infecciosa. Muchas gracias, doctor. Digamos que alguien tiene el virus, ¿nos puede decir sobre el tiempo de incubación? Sí, desde el momento que una persona adquiere la infección hasta el momento de presentar los primeros síntomas, o sea, lo que denominamos el periodo de incubación, puede transcurrir entre 2 días y 14 días. Pero la mayoría de las personas empiezan más o menos al 5.º día. Ese es el día promedio de incubación, 5 días. Okay. Wow. Entonces pueden durar, bueno, creo que vamos a hablar de eso un poco más. Hablamos un poco del espectro de gravedad de este virus. Hay gente que no tiene síntomas, o hay otros que tienen síntomas muy reales y muy fuertes. ¿Nos puedes explicar un poco del espectro? Sí, esta pregunta es importantísima porque si uno se limita a leerlas o a ver las noticias, pues se podrá imaginar que todo el que se infecta se va a morir, pero eso es muy lejos de la realidad. A mí me gusta enseñarle a las personas una manera de ver la infección, lo que llamamos en medicina el continuo clínico o el espectro de gravedad de la enfermedad como una pirámide, donde en la base hay personas que se exponen pero que no necesariamente se infectan. Luego hay personas que sí se infectan pero no necesariamente desarrollan síntomas. Luego, todavía más pequeño, hay personas que desarrollan síntomas pero leves. Luego hay personas que desarrollan síntomas pero severas. Y luego hay personas de esas que desarrollaron síntomas severas y que pueden progresar a estar en un estado crítico. Y luego de esas hay algunas que lamentablemente mueren. Pero lo que quiero que se lleven es como el concepto de la punta del iceberg. La punta, pues, queriendo decir que los que estamos viendo que mueren o que tienen síntomas severos de requerir hospitalización son realmente una minoría. Ya tenemos resultados que se han replicado en varios países de más o menos cuáles son esos porcentajes. No sabemos en este momento cuántas personas se infectan y no desarrollan síntomas, o sea, los tales denominados asintomáticos. Pero sí tenemos una mejor idea de, digamos, de 100 personas que sí se infectan y que luego desarrollan síntomas, ¿cuántos tienen síntomas leves? O sea, síntomas que no requieren de hospitalización. Y sabemos que eso es más o menos del 81%, digamos que el 80%. Solamente un 19-20% progresan a tener síntomas lo suficientemente graves o severos para requerir de hospitalización. Y luego de esas 19-20 personas que requieren de hospitalización, solamente 4 o 5 van a llegar a un estado lo suficientemente crítico como para requerir de una unidad de cuidados intensivos. Así que es muy importante apreciar ese concepto. Pero yo quiero devolverme a la base de la pirámide, quiero devolverme a las personas asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas pero que están infectadas. Y lo digo por lo siguiente, la única manera de frenar esta pandemia es reconocer varias cosas. Primero, hay personas que están infectadas, que no tienen síntomas, pero que no por eso dejan de poder transmitir, infectar, contagiar a otras personas, seres queridos en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad en general. Esto es un peligro grande y lo más interesante es que hemos aprendido
que a diferencia de otras enfermedades infecciosas donde los asintomáticos pueden infectar, pero es poco común, y los que más infectan, pues como el sentido común quizás nos diría son los más enfermos, no necesariamente parece ser el caso en esta enfermedad. Hay evidencia que sugiere que lo que llamamos la viremia o el grado de la cantidad, la carga de virus en las personas al comienzo de la infección es alta. Y estas personas están despojando el virus. Entonces estas personas, aún sintiéndose bien, para los demás tienen una apariencia normal de estar sanos, pueden estar infectando. Es por eso que se está recalcando en los diferentes países del mundo y sobre todo los que han tenido éxito en controlar esta pandemia, de lograr o imponer, o a veces simplemente sugerir el distanciamiento social, de la cual hablaremos más tarde. Wow. Ese es el espectro de la enfermedad. Muchas gracias. Nomás lo voy a decir otra vez para entender. Entonces, aunque no tengamos síntomas, si nos sentamos bien, sanos, vida normal, queremos salir, hacer, o sea, ver a la abuelita, ver a todo el mundo, tenemos que ser conscientes que quizás no tenemos síntomas, pero podemos seguir compartiendo ese riesgo y estar infectando. Es correcto. O sea, al inicio de la pandemia en el mundo, habían partes del mundo que no, obviamente, habían reportado ni siquiera los primeros casos, pero a medida que la comunidad donde un individuo vive ya está reportando casos y ya se empiezan a ver casos que no se logra conectar, trazar de dónde esa persona adquirió, es decir, la persona dice, no, yo no he estado en contacto con nadie que ha tenido síntomas, eso ya se empieza a denominar transmisión comunitaria sostenida, es decir, que en la comunidad, en las calles ya puede haber personas transmitiendo la enfermedad sin tener síntomas. Y es por eso que ya se está hablando, seguramente han escuchado en los noticieros, el concepto de cuarentena. Hay autocuarentena y luego hay cuarentena encuesta y podemos hablar de eso al final cuando hablamos de medidas de prevención. Muchas gracias, doctor. ¿Y nos puede decir un poco de los exámenes que existen y dónde se encuentran o qué es el examen? Sí, pero antes de hablar del examen, creo yo que valdría la pena hablar de quiénes ameritan tener el examen. Sí. ¿Por qué? Porque con esta pandemia hay algunos en estado de pánico que incluso quieren ir a hacerse evaluar con una prueba diagnóstica para el virus, pero sin tener ni siquiera síntomas. Y en esas personas no hay indicación, no hay razón para hacerse la prueba. A pesar de lo que dije, que una persona sin síntomas puede estar infectada, pero no por eso, es para que todo el mundo vaya a hacerse la tal prueba. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que nos pueden sugerir que una persona puede tener la enfermedad de coronavirus 2019 o el COVID-19? Hay examen clínico, hay examen de laboratorio y hay examen radiológico. El examen clínico es básicamente buscar síntomas y signos físicos. Y los síntomas son fiebre en aproximadamente 98-99% de las personas. Tos es una tos seca, no es una tos húmeda, es una tos proveniente de los pulmones, no es una tos inducida por drenaje postnasal por moco nasal, y eso presentan el 60 al 80% de los pacientes. Tercero, si estos pacientes progresan y se ponen más enfermos, pueden tener disnea, o sea, dificultad respiratoria, y eso puede suceder en 30 a 60% de personas. Recuerden, estas estadísticas son de las personas que requirieron hospitalización. Esto no es de las personas con enfermedad leve. De ellos todavía no tenemos buenos datos. Y finalmente, unos síntomas menos específicos, más vagos, porque lo pueden presentar muchísimas otras enfermedades. De hecho, las tres que mencioné las puede presentar una persona por una influenza gripe. Son dolores musculares, mialgias, fatiga, cansancio, astenia. Y tercero, anorexia, pérdida del apetito. El segundo hallazgo importante es el radiológico. Si una persona presenta con unos síntomas, se va para un hospital, le hace una radiografía o una tomografía computarizada, podrán ver lesiones que son bilaterales, difusas por todos los pulmones, por ambos pulmones, en todos los lóbulos
con una predilección en la periferia del pulmón, y el hallazgo se llama opacidades en vidrio esmerilado. Y esto es lo suficientemente característico que un buen radiólogo podrá decir, este paciente probablemente con base en este patrón de anormalidades radiológicas tiene COVID-19. Y tercero, hallazgos de laboratorio, que solamente voy a mencionar uno por razones de tiempo, es que estas personas pueden tener un conteo bajo de un tipo de glóbulo blanco que se llama linfocito. Al tener pocos linfocitos se llama linfopenia, es un conteo menor de 1000. Esos son los hallazgos que luego sugeriría que una persona ameritaría hacerse la prueba virológica para la detección del coronavirus 2019. Muchas gracias, doctor. Wow, gracias por los detalles también. Muchas gracias. Sí. Y sabemos que en algunos lugares hay recursos para hacer exámenes. Y bueno, por el otro lado, hay lugares rurales que quizás no tienen el equipo o las pruebas. ¿Qué dice el CDC que pueden hacer esos lugares donde quizás no hay tantos recursos? Bueno, lamento contarles que por lo menos en Estados Unidos, inclusive en los lugares con mayores recursos, las ciudades grandes, hay escasez, hay limitación, hay un cuello de botella en acceder a las pruebas. Esto se debe a una combinación de factores. Inicialmente era porque no tenían suficientes kits de las pruebas, pero realmente la prueba requiere una combinación de dos cosas. Se necesita la prueba diagnóstica propiamente, pero también necesita de la muestra. Y la muestra se tiene que recolectar con un hisopado, y hay escasez de hisopados. Y luego ese hisopado hay que meterlo en un tubo con un medio de cultivo viral, y hay escasez del medio de cultivo viral. Entonces, estamos graves, mal. El gobierno nacional, se han estado escuchando las conferencias de prensa de la administración presidencial en las mañanas, están dando reportes de cómo están tratando de superar esto a nivel estatal. El estado de Arizona también, incluso a nivel del condado de Pima, donde estamos nosotros, también estamos tratando de comprar directamente, sin intermediarios, de los proveedores, estos insumos para que nosotros mismos podamos ofrecérselos a nuestros hospitales y centros médicos locales. Entonces, con respecto a los lugares rurales, no sé en este momento ni qué decir, puesto que los lugares urbanos están también con déficit. Cada quien está haciendo todo lo posible, se está viendo. Bueno, la siguiente pregunta es, el CDC ha dicho que, bueno, que no hay, bueno, acaba de decir que no hay muchos laboratorios y ahí vamos, pero ¿sabes cuándo quizás podríamos ver si hay más pruebas en las comunidades o es algo que tendremos que revisar por noticias? Ya. Lo que yo he escuchado es que siguen prometiendo todos los días que en cuestión de días, pero espero que no sea más de una semana, van a haber suficientes insumos para que por lo menos los centros hospitalarios tengan suficientes posibilidades para hacer las pruebas. La buena noticia es que han facilitado que laboratorios privados que previamente no ofrecían pruebas comerciales por lo que eran de carácter investigativo ya comiencen a ofrecer. También un laboratorio muy importante que se llama Roche, ellos ya desarrollaron una prueba que ellos podrán darle a los laboratorios comerciales para que lo puedan realizar de manera masiva. En total hay 6 laboratorios que actualmente en el estado de Arizona están ofreciendo la realización de las pruebas, que son LabCorp, Sonora Quest, Mayo Clinic, Arup, que es de Utah, TGen y Viracor. Yo creo que a medida que hay más laboratorios comerciales ofreciendo la prueba, más laboratorios desarrollando pruebas para que aquellas la desarrollen. Y tercero, de que se descentralice y ya también centros médicos ambulatorios de consulta externa estén ofreciendo, algunos de manera móvil, lo que llaman en inglés drive-thru. Yo creo que este cuello de botella se va a abrir.
No estoy optimista de que eso suceda en esta semana, pero sí espero que para la semana entrante. Actualmente, la ciudad de Phoenix tiene por lo menos un centro así, que es la Clínica Mayo, y el condado de Coconino, en Flagstaff, tiene 2 drive-thrus. Súper bien, yo ni sabía eso. Muchas gracias, doctor. Seguimos. Digamos, y esto es un poco de cambio de tema, doctor. Digamos que un pariente sale con caso positivo y yo estoy preocupada por infectar el virus y pasárselo a mi familia o a mis amigos, o si estoy trabajando. ¿Y qué hacemos en esta situación? Sí, esta es una excelente pregunta y quisiera responderla de la siguiente manera. Hay 2 tipos de situaciones en las cuales es importante tomar medidas de prevención. La más obvia, pues, es la persona que ya tiene la enfermedad y que, pues, quiere prevenir que otras personas la adquieran, sus seres queridos alrededor. Esas personas, pues, obviamente habrán algunas que tienen enfermedad lo suficientemente grave para requerir hospitalización, pero ya les dije, la gran mayoría no, la gran mayoría pueden estar en casa, pero no por eso pueden infectar a sus seres queridos. Un reporte de la China mencionó que hasta el 75% de las personas estaban siendo infectadas por sus seres queridos en su propia casa. Entonces necesitamos cuarentenar a nuestro ser querido en casa en su habitación. Que se quede en su habitación, le pasamos la comida por debajo de la puerta, si es necesario. Bueno, lo digo en chiste, obviamente, pero lo que queremos es básicamente disminuir la interacción directa de la persona enferma tosiendo con las personas aún todavía no enfermas en casa. Y lo segundo es también por medio de una desinfección de aquellas superficies que pudieran ser compartidas, pero lo ideal es que esa persona inclusive tenga idealmente su propio baño y que las demás personas utilicen un baño diferente para así también disminuir ese riesgo. Y obviamente hay que recalcar lo que todos han escuchado, espero yo, de estarse lavando las manos con agua y jabón por lo menos 20-30 segundos frecuentemente y no estarse tocando la cara para evitar tocar e introducir el virus en los ojos, la nariz y la boca. La segunda persona es la persona que no tiene síntomas, es decir, la persona que vive en la casa de la persona que ya está confirmada. Esa persona, preferiblemente, es altamente recomendado. Así en algunas comunidades no sea obligatorio, legalmente necesario, pero no esperemos a que la ley nos lo obligue, porque no implementamos el sentido común desde ahora. Si uno está conviviendo con una persona que está enferma, la posibilidad de que uno tenga ya la infección es alta. ¿Por qué es alta? Porque ya les dije, desde hace 2 días antes de enfermarse esa persona en casa, es probable que ya estaba compartiendo secreciones con los demás y que se podría haber infectado. Así que eso se llama cuarentena. Entonces, aislamiento es la persona que ya está enferma, cuarentena es la persona que aún no tiene síntomas, pero que tiene factores de riesgo para ya estar infectada. Pero al final es la misma cosa, es separarse de los demás. Muchas gracias. Y eso va muy bien con la otra pregunta que tenía, porque digamos que yo tengo un pariente que sale y sigue con su vida social y vive conmigo y de resulta, pues aunque no tenga síntomas, estoy preocupada. Y también estoy preocupada, aunque no tenga nada y no la han confirmado, pues ahí yo sí le voy a llevar comida a mis abuelos porque no deben de estar saliendo ellos. O si, o sea, enfermar a mis propios hijos. Hay unos pasos que recomienda el CDC para, aunque no esté confirmado nada, o sea, son las mismas ideas para seguir con la isolación. Sí, realmente hay que tomar todas las medidas necesarias para prevenir la transmisión, no solamente intradomiciliaria, sino también la transmisión comunitaria. Esto es un concepto en la epidemiología que se conoce como el aplanamiento o el aplanar la curva. ¿A qué nos referimos con la curva? Como están viendo en la diapositiva en sus pantallas,
la curva con un pico alto, que es la curva azul, es una curva que nos sugiere lo siguiente, que muchas personas se están infectando en poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Se colapsan los sistemas de atención hospitalaria porque no tienen suficientes camas hospitalarias y camas en unidades de cuidado intensivo para atender la demanda de personas que se han infectado en un periodo de tiempo tan corto. Esto es probablemente lo que ha pasado en Italia con tantas muertes. No es porque las personas en Italia tengan más susceptibilidad a morir, es probablemente que demasiadas personas requerían atención a la misma vez y hubo que lo que llaman racionar. ¿Cuál sería la solución? Pues a veces es inevitable que se infecten las personas, pero si por lo menos podemos lograr que se infecten menos personas a la misma vez, es decir, que hayan menos personas enfermas en un momento dado, de pronto así, si pueden alcanzar las camas en ese momento, en ese tiempo, para poder atenderlos, particularmente las camas en unidades de cuidado intensivo, que son las que pueden ofrecer, por ejemplo, ventilación mecánica a personas cuyos pulmones están fallando y que en el transcurso del tiempo y con algunos medicamentos que están todavía en estudio, podrían salvarle la vida a esa persona. Entonces eso va muy bien dicho con lo que había dicho antes de cuidarse a uno mismo, quedarse en casa, para, como dijo usted, o como también se conoce en inglés, the flatten the curve. Entonces... Sí, es la implementación. ¿Cómo se logra este planeamiento de la curva? Se logra con distanciamiento social. El distanciamiento social es, así como la palabra lo dice, es distanciarse de los demás. Entonces, en primer lugar, si se puede evitar salir de la casa, es salir de la casa. Si tiene que salir de la casa porque tiene que ir al supermercado, tiene que ir algunos tendrán que ir al trabajo porque tienen empleos, ocupaciones, profesiones que son necesarias, mantener distancia a los demás allá en el trabajo. Por lo menos, ¿cuánto? 2 metros de las demás personas. Tercero, si una persona inevitablemente tiene contacto físico con uno debe evitar darle la mano a esa persona. El saludo debe ser un saludo con lo que llamamos pues, comunicación corporal, con los ojos, con la cara, saludar, pero no tocarse. Tercero, digamos que por instinto saludó a la otra persona de la mano. Inmediatamente buscar un baño y lavarse las manos con agua y jabón. En ese intervalo debe evitar tocarse la cara, como les dije ahorita. El virus no entra por la piel, entra por las mucosas de los ojos, de la nariz y de la boca. Y sí, en el evento que sí desarrolle síntomas, ahí sí que por favor no vaya a trabajar. Una mera persona, un estudio que se hizo en Corea que me reportaron, pudieron hacer lo que llaman la investigación o el trazar el camino de contacto de esa persona en aproximadamente 14 días tuvo contacto con 1000 personas. No. Es realmente médicos que han seguido trabajando después de tener contacto, no porque tenían síntomas, sino porque, como les dije, seguían trabajando aún, pero sin tener síntomas. Y estos pocos médicos expusieron aproximadamente a 100 otros médicos y en el norte de España quedaron prácticamente esta región vasca sin médicos suficientes para los hospitales, están con una escasez grande. La importancia de uno evitar estar en contacto con los demás, no le puedo dar suficiente énfasis, es poquito lo que puedo decir de la importancia de eso. Es así como los países que han tenido éxito en frenar esta epidemia lo han logrado, con prácticamente un toque de queda, lo que en inglés llaman un lockdown. Eso es la seriedad que hay que darle. Cualquier persona que minimice la seriedad de esa recomendación es una persona que lamentablemente no
no entiende la gravedad de la situación. Los italianos, si algunos pueden ver en videos en YouTube, han lamentado no haber estado preparados con la enseñanza de la China. Espero que no haya muchos otros países que no aprendan de las enseñanzas de Italia. Pues muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Pérez, muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier otra cosa, creo que pues vamos a dejar las preguntas hasta el final, pero queremos darles las gracias. Vemos que ya están entrando algunas preguntas en el chat. Por favor, sigan mandando las preguntas y las vamos a responder al final. Y ahora vamos a seguir con Floribella Redondo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Crista. Gracias, doctor Pérez. Qué buena información nos ha dado hoy. Gracias por invitarme a estar este día y compartir con todas las promotoras que nos están escuchando y con todas las organizaciones que también están en la línea. Gracias. Perdona. No, adelante, Crista. Floribella, ¿nos puede decir por qué las promotoras son tan efectivas en su trabajo y por qué son tan importantes, especialmente en estos tiempos de incertidumbre en nuestras comunidades, que hay tanto temor y estrés al respecto al tema de coronavirus? Pues mira, siempre las promotoras hemos sido importantes en nuestras comunidades y más en estos momentos. Como tú sabes, las promotoras trabajan en las comunidades más vulnerables, en rurales, y muchas veces no hay servicios. Pero por medio de la profesión de la promotora, que es la Community Health Worker en inglés, tenemos las competencias, nuestras habilidades, nuestros roles que hemos jugado por mucho tiempo. Y una de las cosas más importantes que tenemos es que sabemos cómo comunicar mensajes. Sabemos que comunicar con la comunidad, traer la información, estar siempre al día con lo que está pasando en nuestras organizaciones, en la área de la salud, pero más importante es esa comunicación directa con el cliente, con el paciente y también desarrollando esas relaciones que permiten esa confianza que los pacientes, clientes muchas veces tienen con las promotoras de poder ir a ellas y hacer preguntas acerca de probablemente su programa específico o del problema de salud que estén pasando. Así que si las promotoras han sido siempre súper valiosas y súper importantes, creo que en estos momentos, como tú lo dijiste hace ratito, es súper importante que todos sepamos que todos estamos juntos en esto. Es una epidemia, es una pandemia que está afectando a todas nuestras familias y nosotros somos parte de esas comunidades, así que también a nosotros nos está afectando esos miedos que tú mencionaste. También nosotros somos parte de eso, así que por medio de las habilidades podemos seguir trabajando y podemos seguir alcanzando a la comunidad. Así que es súper, súper importante que sepamos que por muchos años hemos estado al día y estamos enfrente y conectando a la comunidad con los servicios, con las necesidades que se han encontrado y luego también lo que podemos nosotros encontrar, quién ofrece eso, llevarlos a ese servicio. Así que en este día creo que es súper, súper importante que estemos presentes y que estemos informadas. Muchas gracias. ¿Nos puedes, como promotoras de salud, qué sugerencias se pueden dar para estar preparadas en respuesta al coronavirus? Mira, primero que nada, yo siempre voy a decir, yo soy una promotora de salud, así que para mí, para que yo sea una persona preparada y que esté lista, tengo que estar yo misma bien, mi salud física y emocional. Y en estos tiempos de incertidumbre e impotencia que podemos estar sintiendo, es súper importante que reconozcamos que somos humanos y que somos también parte de esa incertidumbre que se está viviendo, que también nosotros tenemos preguntas, queremos respuestas y que muchas veces no sabemos a dónde ir porque decimos, ay, es que tenemos una confusión, ¿a dónde debemos de ir? Debo preguntarle a mi doctor, debo preguntarle al Departamento de Salud, así que hay que tomar nuestro tiempo, hay que tomar tiempo para nosotros mismos, hay que estar bien, tenemos que cargar baterías porque nosotros tenemos que estar siempre listas porque tenemos que tener ese espacio para nosotros, para reforzarnos, para alimentarnos, pero sobre todo
para tener ese espacio para respirar. Respirar, que sí estamos pasando por un momento de crisis en el mundo, pero no podemos hacer nada más que seguirnos informando, seguir reforzando nuestra comunidad, seguir dirigiendo donde tenemos que dirigir a nuestra comunidad siempre. Sabemos que hay unos casos que ahorita ya en unos estados ya no se está permitiendo que las promotoras estén trabajando en las oficinas, que los promotores estén haciendo seguimiento. Entonces es importante que reconozcamos eso y no tenemos control. Así que nosotros hay que estar siempre listos y estar siempre tratando de estar saludable mentalmente y físicamente. ¿Le puede regresar una, por favor? Sí, las promotoras siguen siendo el corazón de la comunidad, Krista. Se conoce como el corazón de la comunidad. ¿Por qué? Porque son las que están siempre en ese lugar donde se ha identificado esa necesidad, donde siempre sabemos que las personas más vulnerables, que a veces no pueden salir de sus casas, las promotoras están conectando. Uno de sus papeles más importantes de las promotoras ha sido enfocarnos en los determinantes sociales de la salud. Y definitivamente, por lo que estamos pasando, afecta todo esto que nos afecta no solamente lo físico, lo mental, afecta lo que está pasando ahorita, la economía, la incertidumbre de los empleos, la incertidumbre de la educación. Todo eso son cosas que siempre hemos nosotros manejado y es importante que reconozcamos como promotoras que debemos seguir haciendo nuestro trabajo, que debemos, no importa dónde estemos, podemos estar en nuestra casa, podemos estar en una oficina, podemos seguir dando mensajes de prevención, podemos mostrar mensajes de confianza, de que todos vamos a estar bien, de que tenemos que protegernos, lo que dijo el doctor, seguir las indicaciones, pero es importante para todas nosotros que reconozcamos que tenemos que estar bien, tenemos que recordar quiénes somos como profesión, cuáles son nuestras habilidades que hemos demostrado por muchos años y seguirles demostrando, Krista. Muchas gracias, bien dicho. Y me encanta cómo explicaste que sí es cierto, son el corazón y nos conectan, nos educan, nos cuidan y nos informan y por eso estamos haciendo esto. Muchas gracias. La próxima pregunta, ¿qué tipos de información se debe de compartir con nuestras familias y comunidades? Mira, yo siempre decimos, nosotros que a veces trabajamos con muy pocos recursos en las comunidades, como somos las promotoras de salud, muchas veces trabajamos con non-profits en organizaciones no lucrativas, entonces no tenemos muchos fondos y siempre hay que usar lo que ya ha sido desarrollado. Hay muchos materiales en español. Si estamos trabajando con nuestra comunidad hispana, hay que tratar de manejar esos recursos en español que ya están allí. Yo me encontré estos buenísimos del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, y las quise poner aquí porque hay ejemplos que han sido desarrollados aquí en Estados Unidos, en España, en México, en otros países también, que son buenísimos que nosotros podemos usar. ¿Por qué? Porque sí, han sido diseñados por otro país, pero recuerda, nosotros todos aquí somos migrantes, nosotros venimos de otros países y muchos de nosotros nos vamos a identificar con otros recursos que ya está y nos vamos a sentir como que se están hablando a nosotros. Y cuando miramos esto, si nosotros somos mexicanos, miramos esto y dijimos, totalmente aplica a nosotros, no importa que haya sido desarrollado en México, sigue siendo aplicable a todos nosotros que estamos viviendo en Estados Unidos o estemos donde estemos. Así que para todas las promotoras hay que usar lo que ya está, no hay que ir a desarrollar uno nosotros mismos, porque acuérdense que, como dijo el doctor, la información está cambiando constantemente, minuto a minuto, estamos escuchando cosas diferentes, y si el gobierno lo está ya desarrollando, hay que usar esos recursos. Y tratar de que siempre estemos conectados con lo más actual, siempre los recursos que los estados o las naciones estén desarrollando van a ser algo que están actualizando, porque saben que si hay algo más es importante para todas las promotoras y todas las organizaciones y toda la humanidad que sepamos qué es lo nuevo en esto. En estos momentos también es importante que hablemos acerca de la información correctamente. Cuando estamos comunicándonos con las personas, hay que hablar con ellos, hay que decirles, no hay que tratar de discutir puntos, ¿verdad? Hay personas que pueden estar entendiendo la información de diferente manera, hay que tratar de nosotros
siempre dirigirlos a lo que ya está diseñado, a no tratar de darles información de nosotras mismos, porque a veces podemos confundir más en vez de ayudar. Así que tratando de llevar lo que ya está, lo que podemos llevar, lo que podemos mandar por los medios de comunicación que estamos usando ahorita, por el email, por el chat, por el text, pues podemos seguir mandando estos tipos de información a todo el mundo. Muy bien dicho. Y Floribel, ¿cómo pueden las promotoras seguir ayudando? Pues mira, más que nada es súper importante esa pregunta, Krista, porque nosotros no debemos dejar que la incertidumbre, que el miedo nos paralice. Como promotoras de salud, estamos informadas, hemos recibido infinidad de capacitaciones, tenemos las habilidades, las hemos puesto en práctica por años. ¿Por qué vamos a dejar que este virus nos paralice y no sigamos dando el mensaje? El mensaje en este momento, lo dijo el doctor y lo seguimos mirando, es la prevención. Es el lavarse las manos, ¿verdad? Es no tocarse los ojos, la boca. Es exactamente los mismos mensajes que vamos a encontrar en las páginas del CDC, de la Organización Mundial de la Salud, probablemente de nuestros departamentos de salud del estado, como en Arizona, que vamos a tener en Arizona, si están en Texas, si están en Washington, siempre va a ser el mismo mensaje de prevención. Ese mensaje no se cambia. Esas son las recomendaciones de cómo vamos a evitar el contagio, es siguiendo las indicaciones de nuestros gobiernos que han desarrollado nuestros puntos de prevención para nosotros. Muchas gracias. Bien dicho. ¿Y cómo se puede preparar la comunidad para enfrentar el coronavirus? ¿O cuáles son las recomendaciones? Pues mira, hay tantas recomendaciones probablemente que se podría hacer, ¿verdad? Pero una de las recomendaciones más básicas, creo que lo importante es que sepamos que sí estamos pasando por tiempos difíciles, que probablemente no tenemos todo lo necesario que nos gustaría tener en este momento. Hemos visto lo que ha pasado en las comunidades, que has tratado de ir a las tiendas a comprar lo esencial y no has podido. Todos estamos en lo mismo. No sé, ha pasado por un estrés el mundo que nos ha llevado a todos a una incertidumbre de que si vamos a alcanzar, no vamos a alcanzar lo básico. Así que recuerda, haz tu lista. ¿Qué es lo que ya tenemos en casa? Ya tenemos ciertas cosas, haz la lista de las cosas que sí son necesarias. Nos han dicho que tengamos una despensa para unas 2 semanas. Entonces, si tenemos la despensa por 2 semanas, entonces podemos estar bien. Y acuérdense, ahorita es el tiempo de mirar esto como una recomendación de estamos en casa, vamos a cuidarnos mutuamente en toda la familia, vamos a tener lo necesario, vamos a tener comida, vamos a tener agua, vamos a tener papel del baño, que por alguna razón ha sido una locura ese papel del baño, y tratar de tener lo esencial. Lo esencial es, tomas medicamentos, asegúrate de tener tus medicamentos al menos por 1 o 2 meses. Trabaja con tu médico, con tu proveedor para que te dé una receta para que dure esos 2 meses. Antes de que sigamos avanzando en esta incertidumbre en el mundo, hay que ser proactivos y estar tratando de comunicarnos con nuestro doctor y decir, doctor, me hace falta medicamento, se me va a terminar en 2 semanas, ¿me puedes dar la receta, por favor, para tenerlo adelantado? Hay cosas que podemos hacer. Si tú tomas medicamentos, asegúrate de tenerlos en casa. Si ya tienes tu Tylenol, acuérdate que el acetaminofén es lo que han dicho que tomemos, más que el ibuprofeno. Así que una de las cosas que debemos de mirar, ¿qué es lo que ya está en nuestra alacena? Si no lo tienes, ¿cómo lo podemos conseguir? Hay que ir a la tienda. Hay que evitar estar yendo a la tienda constantemente. Hay que hacer nuestra lista. Hay que hacer nuestro plan de las cosas que necesitamos traer a casa y hay que seguirla. Si no los conseguí hoy, pues voy a hacer otra
plan de salir mañana a ver a esta tienda, voy a ir, voy a investigar, voy a llamar por teléfono, voy a ver si lo tienen y asegurarnos que estamos todos en lo mismo. Y lo más importante, acuérdense que si tenemos bebés, si tenemos personas vulnerables, hay que asegurar que tenemos todas las cosas que necesitamos para ellos y asegurarnos que estamos constantemente hablando por teléfono a las tiendas para ver si tienen la mercancía que andamos buscando para evitar nosotros el andar entre todo el mundo y también evitar el posible contagio del virus. Gracias, Floribel. Algo que me gustó mucho que dijiste es, por ejemplo, si eres diabético y estás tomando estos medicamentos, qué buena recomendación de decirle a la gente que hable con su proveedor en anticipación y diga, oiga, o sea, porque veramos que van a estar más ocupados, es decir, como hoy es posible tener estos medicamentos por 2 o 3 meses en anticipación. Es muy, muy buena recomendación. Muchas gracias. Y pues, ¿podría decir un poco más de las recomendaciones y hábitos y costumbres? Pues mira, esto es un poquito más importante en el área de lo que es lo cultural, porque nosotros estamos acostumbrados, ciertas culturas somos diferentes, como fuimos criados, como el cariño que les tenemos a nuestros familiares, el amor a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces estamos acostumbrados a una cultura de que llegamos a un lugar y nos abrazamos y nos damos el beso en una mejilla, en las 2 mejillas, o muchas veces vamos a visitar al abuelito y, ay, abuelito, tenía muchas ganas de verte. Yo creo que podemos seguir queriendo mucho a nuestros abuelitos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero debemos de tener esa concientización de que en estos momentos, si los queremos, debemos protegerlos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tratar de modificar esos comportamientos culturales. El de ya llegar a mirar a la abuelita, primero que nada, si vas a ir a mirar a la abuelita, asegúrate que no estás enfermo, asegúrate que si vas y lo visitas, si has estado en lugares que posiblemente pudieras haber estado cerca de personas que pudieran ser positivas, asegúrate de no acercarte a ellos. Si vas a ir, ve y visítalos, fíjate qué es lo que necesitan, o si no estás muy seguro de cómo estás tú en tu salud o si estás en riesgo, también habla con ellos por teléfono y pregúntales qué necesitan. Y una de las cosas que podemos hacer es, a lo mejor ya no vamos a llegar con la abuelita, mirar qué está haciendo de cocina y agarrar la tortilla de harina y comer con ellos. A lo mejor esas cosas a lo mejor por el momento no se podrán. Pero todo depende de, otra vez, de qué tanto cuidado has tenido tú de la salud de ellos y qué tan importante es que ellos te miren físicamente. Porque también recordemos que nuestros adultos mayores muchas veces viven solos y a veces están también un poquito aislados y emocionalmente también necesitan mirar a esa persona en físico. Pero si no es así y si has tenido muy cercana a esas personas, si has estado constantemente cerca, pues acostumbra por ese tiempo, por estas próximas semanas, hasta que sepamos algo mejor, acostumbra a hablar con ellas por teléfono y comunícate cada día y si puedes y si ellos tienen algún modo de comunicarse por medio de la tecnología, míralos a ellos y ponles mensajes de que te quiero, te extraño, estoy pensando en ti. Eso es súper importante. Lo otro eso también es que es otra cosa cultural, es que nuestras personas, algunos adultos usan los pañuelos de tela. Esas cosas son porque siempre el abuelito la tenía, la abuelita los lavaba, se los tenía muy bonitos, limpios siempre. Eso en este momento no es recomendable. Ahorita lo que recomendable es que no se usen los pañuelos de tela, que todo es papel desechable, Kleenex desechable, lo conocemos y siempre usar y lavarse las manos. Es una de las cosas muy, muy importantes. La otra cosa que pensando en muchas de las costumbres que tenemos nosotros es que a veces llegamos a casa y mi hijo, mi hija o mi nieto pueden estar comiendo nieve y se me antoja de decir, ay, dame poquito. Debemos de evitar de comer comidas de los mismos platos, tomar de los mismos vasos, mismos popotes, tratar de no compartir bebidas y alimentos en estos momentos. Esas son cosas que culturalmente hablando estamos muy acostumbrados siempre a hacerlos y trataremos de no hacerlos por los próximos semanas, meses, no sé, pero tenemos que modificar esos comportamientos
de qué es lo que debemos hacer para mantener a nosotros y nuestras familias saludables. Muchas gracias, súper bien dicho. Y otra pregunta, ¿cómo podemos, y esto es algo que, otra razón por la cual estamos haciendo esto es, ¿cómo podemos manejar la información falsa o errónea? Pues mira, esto se debe manejar con mucho respeto porque nosotros sabemos la información porque la hemos estado manejando, la hemos estado viendo. Hay muchas personas en nuestra comunidad que no están mirando la televisión o a veces a lo mejor no alcanzan a mirar la información correcta, pero sí están conectados por medio del Facebook o por los chats o por el Twitter y agarran mucha información que se está pasando de persona a persona. Tenemos que ser bien respetuosas a cuando ellos nos dicen algo que nosotros sabemos que está mal. Nomás le podemos preguntar, ¿de dónde tomaste esa información? Y nomás que ellos nos digan, mira, déjame te comparto la información que el Departamento de Salud nos dio, que la Organización Mundial de la Salud ha puesto, que el Centro de Control de Enfermedades ha desarrollado. Y lo compartimos, pero nunca diciendo, ay, no hagas caso, ¿qué es esto? Mira eso. No discutir porque recordemos que la gente ahorita está pasando por un tiempo de crisis, de emociones muy fuertes, de emociones que realmente no sabemos muchas veces cómo manejar, de miedos, temores. Y obviamente cuando estamos pegados al teléfono, que es nuestro medio de comunicación, desafortunadamente en estos días ya, no miramos de dónde viene la información y la creemos. Y mientras más se repite esa información, más se va creyendo y más se fortalece. Entonces debemos nosotros separarlo con la información verídica, pero siempre regresando a quién fue la persona de la institución que sacó esa información. Y si es de las organizaciones que hemos mencionado antes, personas creíbles, la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades o nuestro Departamento de Salud del Estado o nacional, siempre debemos estar, esta es nuestra información que nosotros debemos de seguir siempre. Y por supuesto, siempre va a haber los mitos que de las culturas también, como hemos visto, Krista, estuvimos mirando acerca del ajo, que si de los aceites, siempre mirar nosotros cómo podemos decir, ¿y dónde miraste eso? Déjame te doy la información correcta, ¿verdad? Yo la miré aquí y vamos a compartir. Es un tiempo de compartir, no de estar alegando o de estar en contiendas de quién tiene la razón. Siempre se puede demostrar con la información correcta, lo que está en blanco y negro es realmente lo que podemos mostrar. Y la educación, otra vez, comunicando, educando, como promotoras que somos, siempre debemos de estar regresando de dónde es la fuente, quién lo dijo, por qué es tan importante que sigamos las indicaciones que son verídicas y que sigamos nosotros fortaleciendo la información, la educación. Además, como promotoras, nunca dejamos de ser promotoras, estemos en la oficina, estemos en la casa, recuerden, estamos hablando que toda la gente tiene el teléfono en mano, siempre se está comunicando, está aprendiendo. Utilicemos el medio para seguir educando y seguir fortaleciendo nuestras comunidades. Podemos desarrollar, todos tenemos página de Facebook. Hay que mandar mensajes que nosotros sabemos que son verídicos, que podemos copiar de estas fuentes creíbles y ponerlo y mandárselos un mensaje a nuestros familiares y amigos, a nuestra comunidad. Muchos tenemos comunicación con los pacientes, nuestros clientes, y a veces muchos tenemos la información en nuestros teléfonos, que si las organizaciones lo permiten, es muy importante que también lo utilicemos para seguir dando esa información y seguir mirando cómo están nuestras organizaciones, nuestros pacientes, nuestras comunidades, nuestras familias. Mandando un mensaje, señora González, ¿cómo está? Estaba pensando en usted, ¿cómo está? ¿La han visitado sus hijos? ¿Ha encontrado lo que necesita? ¿Le pidió a su doctor su medicina? Nuestro trabajo como promotoras no termina porque hay un virus en el mundo. Al contrario, creo que eso nos da un empuje más para seguir haciendo nuestro trabajo como promotoras porque sabemos, tenemos las habilidades, tenemos el conocimiento y tenemos la experiencia para hacerlo. Y sobre todo, no permitamos que el miedo nos paralice y que nos quedemos en casa nomás a ver qué sigue.
hay que ser proactivos y hay que seguir educando a la comunidad siempre. Increíble, bien dicho. Muchas gracias. Y con eso, dije, gracias. Y no lo podía decir mejor. Todos somos todos quien puede ayudar con esta prevención y que somos parte de la solución. Y entonces con eso empezamos las preguntas. Hay algunos que han entrado por el chat y unos que los metieron por donde dice Q&A. Entonces, si tienen algunas otras preguntas, por favor, pásenlas ahorita. Pero vamos a empezar, doctor, o también Floribella. Empezamos con hay una pregunta y no sabemos si es un mito, si es de verdad, pero hay mucha gente, y sé que yo en las redes de WhatsApp me ha llegado, que el consumir comidas y líquidos calientes es como algo mágico o algo bueno. ¿Nos podría decir algo un poco más de eso? Cero evidencia y no sugiero creer en eso. Wow, pues es muy rápido, entonces no. Pregunta número 2. ¿Es cierto que el virus no sobrevive a temperaturas altas? Pues el virus sí es susceptible en el medio ambiente o requiere pues cierta temperatura y requiere de cierta humedad. Pero el asunto es que mientras que el virus está en organismos vivos, porque todos los virus para sobrevivir tienen que estar en un organismo vivo, pues independientemente de cuál es el medio ambiente externo del hospedero, en este caso pues el humano, va a sobrevivir, va a ser transmitido. Entonces, se está hablando mucho de que cuando llega el verano va a disminuir el COVID-19 y yo no soy optimista de eso, ni tampoco los epidemiólogos expertos en el tema sugieren que nos confiemos en eso. El hecho es que mientras que continúe la cadena de hospedero a hospedero, que es lo que le encanta, en lo que sobrevive el virus, va a persistir, ya sea en el Polo Norte, el Polo Sur, en el Caribe, Mediterráneo o en las más altas montañas, va a persistir. Estas pandemias van a afectar a todos los lugares. Entonces yo no sugiero hacer mucha énfasis en eso. Por favor, desenfóquense de eso y enfóquense en las sugerencias que les estamos dando. Muchas gracias. Gladys, veo que tienes alguna pregunta. Si podría, por favor, escribirlo en el chat. Para todos, si podrían, por favor, escribir el chat. Y la pregunta esa es como, si alguien está positivo y necesita hacerse, o sea, si está con alguien que está positivo, ¿necesito yo hacerme un examen o me espero hasta tener síntomas? Se espera hasta tener síntomas. Ok, porque si han pasado 7 días ya que yo he sido expuesto y no presento síntomas, ¿cómo quedo de pensar? Hay dos situaciones. Lleva 7 días desde que tuvo el primer contacto con esa persona, pero sigue teniendo contacto con esa persona, o se trata de 7 días desde la última vez que tuvo contacto con esa persona. El hecho es que se empieza a contar es desde la última vez que tuvo contacto. Entonces, X persona desarrolló COVID, esa persona puede ser contagiosa 7, 14, pues no sabemos bien realmente cuánto tiempo una persona enferma sigue siendo contagiosa, pero yo presumiría que todo el tiempo, por lo menos los primeros 14 días, es contagiosa. Entonces yo diría que lo mejor que una persona puede hacer si ha tenido contacto con una persona con COVID o con una alta probabilidad de tener COVID, así no sea confirmado, es que se cuarentene, es decir, se aísle, se separe y solamente si desarrolla síntomas, yo diría que síntomas pues importantes, no ligeros, debería hacerse la prueba. El hecho es que en la actualidad no hay un tratamiento efectivo y si hubiera un tratamiento efectivo, ese tratamiento no necesariamente está indicado en personas que tienen, digamos, la infección pero no tienen síntomas, o tienen la infección pero tienen síntomas muy leves y que van a ser muy pasajeros. Estos medicamentos tienen sus propios efectos adversos y no debemos presumir que es necesariamente pues, indicado.
Obviamente en personas que sí desarrollan síntomas lo suficientemente importantes para requerir de una hospitalización, muchos médicos están contemplando el uso de estos medicamentos que aún no han sido aprobados. Sí hay una noticia de hoy. La noticia de hoy es que un medicamento que se llama hidroxicloroquina, que es familiar relacionado a otro medicamento que se llama cloroquina, ambos medicamentos se emplean para la malaria. Uno de ellos, la hidroxicloroquina, además se emplea para el tratamiento de algunas enfermedades reumatológicas autoinmunes porque tiene un efecto inmunomodulador. ¿Qué significa eso? Hay enfermedades, incluyendo algunas enfermedades infecciosas, que el mayor daño no lo hace el propio microbio, el propio microorganismo. Lo hace la respuesta inmunológica del cuerpo. A veces la respuesta inmunológica del cuerpo puede ser más dura, más agresiva que el mismo patógeno, que el mismo virus. Entonces emplean medicamentos antiinflamatorios. Esto me lleva a responder a una pregunta que vi que alguien hizo, la pregunta de que si el ibuprofeno está contraindicado en personas con COVID-19. Eso resultó a raíz de que el ministro de Salud del país de Francia mencionó eso. Los expertos, no digamos que yo, los expertos en el mundo, muchas sociedades profesionales ya han dicho que eso fue algo muy ligero, porque no hay evidencia de eso. Eso fue a raíz de un artículo publicado en una revista científica muy importante que se llama Lancet Respiratory Medicine de Londres, que unos investigadores hipotetizaban de que en vista de que se ha visto unas enzimas elevadas en personas con COVID, de que entonces medicamentos que de alguna otra forma pueden impactar en esa enzima están contraindicados. Eso fue todo, no fue basado ni siquiera en asociación o correlación de pacientes que han tenido desenlaces finales malos y que estaban tomando ibuprofeno, no, ni siquiera eso. Así que la misma Organización Mundial de la Salud, como también sociedades de reumatología y de otras especialidades, han dicho que no están de acuerdo con no usar ibuprofeno si se considera que está indicado. No por eso yo diría el acetaminofén, que en Estados Unidos la marca comercial más común es Tylenol, podría ser de primera elección para la fiebre y para el dolor. Muchas gracias, doctor. Y doctor Pérez, voy a traducir una pregunta que tenemos aquí en el chat, que está preguntando si el asma es un factor de riesgo o para una infección severa, o si nomás es gente que tiene, como lo dicen en inglés, COPD, o para gente que fuma. Sí. ¿Nos podría responder, por favor? Sí. El virus, como tiene una afinidad por los receptores de las células del pulmón, pues causa su mayor daño en el pulmón. Personas que tengan cualquier enfermedad crónica pulmonar, entre ellas el asma, que si bien el asma no es constante, suele ser por exacerbaciones, los virus respiratorios son la causa más común de exacerbaciones de asma. Entonces yo sí pensaría que una persona con asma puede tener riesgo de sufrir complicaciones por el COVID-19 si tiene asma, y más aún si tiene un asma que no está bien controlada. Pero también otras enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la cual sufren muchas personas con tabaquismo, también tendrían riesgo. Y prácticamente cualquier enfermedad crónica de cualquier causa, etiología, ya sea reumatológica, autoinmune o toxicológica, etcétera, tendría riesgo de complicaciones. Las otras personas con complicaciones todavía más graves son las personas con enfermedad cardiovascular crónica, personas con hipertensión, personas con diabetes mellitus, personas con sistema inmune debilitado por cáncer. Esas ya se han identificado como factores de riesgo. Y ya les mencioné las personas de edad mayor de 65. Muchas gracias.
Otra pregunta que ha entrado ¿es cierto que algunas etnicidades son inmunes al virus, por ejemplo, los hispanos? Altamente falso. Altamente falso, por favor. Siguiente pregunta. Eso. Las gargaras con agua tibia o sal, vinagre, ¿mata el virus? Porque han escuchado que el virus vive en la garganta durante 4 días. ¿Podrías decirnos más sobre eso? Si bien es cierto el virus se encuentra en la garganta, se encuentra en todo el cuerpo. Les mencioné más tempranamente que el virus se ha encontrado en la sangre, en la orina, en la materia fecal, en la flema del tracto respiratorio inferior, en las secreciones respiratorias del tracto respiratorio superior, o sea, las nasales. Sería muy difícil erradicar todo eso. Es francamente, creo yo, inútil esa sugerencia. Siguiente pregunta. Gracias. Tenemos a alguien aquí que dice que es una promotora y quiere saber cómo puede ayudar a su comunidad, bajar el miedo y entender que todos juntos podemos ayudarnos unos a los otros. Flor, ¿deseas que responda yo primero o tú quieres responder primero? Claro. Adelante, doctor, ahorita respondo yo. Bueno, pues mi punto de vista es que el temor generalmente es atribuible en gran parte a el desconocimiento. Uno le teme a lo que uno no sabe, a lo que uno no conoce. Entonces, lo primero es empoderarse con información, es conocer al enemigo y con eso defenderse. Y yo creo que esto, si bien es cierto, falta muchísimo por saber de este virus, ya tenemos muchas bases con que defendernos. Ya las hemos mencionado, no las repetiré, pero lo que sí diría yo que deben evitar es la desinformación. Y en este momento hay actores en el mundo, no mencionaré algunos que ya se han demostrado para evitar politizar este discurso académico, pero que están muy interesados en regar en los medios sociales la desinformación, los mitos, los hechos, ¿cómo es que dicen? Falsehoods o fake news, o como lo quiera llamar. Por favor, obtengan su información de fuentes autoritativas, de entidades reconocidas como los ministerios de salud pública de los países, los llamemos organizaciones supranacionales de salud como son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y por supuesto pues algunas otras supranacionales, la CDC de Europa que cubre las 27 naciones de Europa y por supuesto creo yo que es digno de atención la información de las páginas de internet del Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos que es la CDC, como también los departamentos de salud pública de los estados y también los departamentos de salud pública de los condados y de los municipios. Flor. Gracias, doctor. Y otra de las cosas que yo podría decir es que, primero, como dice el doctor, informarte. Segundo, es también trabajar con tu comunidad para que no esté constantemente pegada a las noticias. El estar haciendo esto como algo de 24 horas, 7 días a la semana, nos va a enfermar. Tenemos que apartarnos un poquito, estar informados para apartarnos y no estar conectados constantemente cada minuto a las noticias, sino escuchar. Cada día podemos mirar qué pasó nuevo, podemos cada día, pero no constantemente. Lo otro, si estás trabajando todavía con pacientes, con clientes, por medio de, a lo mejor, si estás en una clínica, si estás en una organización que todavía están funcionando, que ojalá y que no tengan ese contacto directo con los pacientes todavía, pero si lo tienen y tienes la forma de darle información, darle una hoja con tips de cómo relajarse, de cosas que pueden hacer para desestresarse, como cómo aprender a respirar para relajarse, cómo visualizar en un minuto, simplemente en imaginarse que están fuera en otro lugar donde ellos quieran. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestra comunidad y sobre todo, acuérdense que siempre como promotoras podemos seguir mandando mensajes de confianza, mensajes positivos,
a la comunidad con la que estamos trabajando es seguir informando desde donde quiera que estemos, como lo decimos en español, desde nuestra trinchera podemos seguir dando la información a todas aquellas comunidades, a aquellas personas con las que hemos trabajado, seguir en comunicación, reforzando que todos estamos trabajando juntos, pero debemos seguirnos protegiendo, pero que debemos mantener la calma. Y manteniendo la calma, dijo el doctor, una de las mayores cosas es saber exactamente qué está pasando. Pero saberlo de la fuente, como hemos dicho tantas veces, una fuente que es confiable, que hemos manejado varias aquí, que es como la Organización Mundial de la Salud, Centro de Control de Enfermedades, el Centro de Salud de sus estados, de su país, de su nación, donde quiera que estén. Siempre estando informando con lo más último de lo que están diciendo para que todos estemos en el mismo canal. Muchas gracias, Floribella. Otra pregunta que entró es, los que trabajamos en clínicas como asistentes de doctores, ¿qué más podemos hacer para protegernos? Bueno, es una pregunta importantísima porque pues estamos expuestos los trabajadores de la salud a la frente. Y yo empezaría diciendo, presuma que todo paciente que se le presenta puede estar infectado. No lo contrario. No presumir que no está infectado hasta que se demuestre, sino lo contrario. Presumir que sí está infectado. Y por lo tanto, tomar las medidas de protección debidas, que son el uso de los equipos de protección personal. Ya les expliqué por dónde puede entrar el virus. Los ojos, hay que cubrirse los ojos. La nariz, hay que cubrirse la nariz. La boca, hay que cubrirse la boca. Y las manos, que luego lo pueden transmitir a esas tres mucosas, pues también cubrirlas al estar examinando un paciente. Si lo está examinando, obviamente que si no lo va a tocar no es necesario. Pero en cambio, la transmisión respiratoria, es decir, por gotitas respiratorias al toser o en aquellos casos que son poco comunes del estornudo, tener una mascarilla colocada a toda hora. Y algunas mascarillas, ustedes conocen, vienen ya con la protección para los ojos. Hay otros que hay que poner la protección separadamente. Entonces, eso es lo primero, el uso de equipos de protección personal. Estos pacientes también, si están activamente tosiendo, deben estar en aislamiento inmediatamente. No deben estar en la sala de espera de emergencias, de urgencias, de hospitalización, en ninguna parte. Deben estar, si es posible, obviamente, puestos en un lugar aislado inmediatamente. Luego de ver al paciente, obviamente hay que lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente, evitar en ese intervalo, como ya les dije, tocarse en la cara. Otra pregunta que va con esa misma es, ¿cuántas veces puedes usar las mascarillas? Excelente pregunta. Mira, la respuesta la tengo que dividir en dos partes. En el mundo ideal de insumos ilimitados y en el mundo actual real, que es de insumos limitados. Habiendo trabajado en países con recursos limitados, les cuento que hay muy buena experiencia en la reutilización de ciertos tipos de mascarilla y de respiradores de N95, siempre y cuando se mantengan intactos. Repito, esto no es lo ideal. Estoy diciendo que lo perfecto es enemigo de lo bueno y a veces hay que implementar simplemente lo bueno. Y lo bueno es que siempre y cuando esa mascarilla esté seca y no mojada, intacta y no rota, con todavía los elásticos para que haga un buen sello en la cara, intacto y no debilitado también. Porque sí es preferible una mascarilla reutilizada, pero con esas condiciones de intacto, que no tener ninguna mascarilla. Lo que se está haciendo ahora, lo que se estuvo haciendo es que se está utilizando mascarilla
de N95 por cada paciente que se ve y al final del día el médico estaba sin respirador. Entonces, no alcanza, pero sí espero que lo ideal venga pronto y lo ideal es que va a haber insumos ilimitados, bueno, insumos suficientes para no tener que reutilizar, pero hasta que eso no suceda, yo recomiendo la reutilización con mucho cuidado. Y el cuidado entonces obviamente es minimizar, si tienes las manos sucias, bueno, no sucias, me refiero contaminadas posiblemente de un paciente con sospecha o confirmación de tenerlo, pues por favor no restreguen sus manos en la mascarilla, traten de cuidarla lo más posible. Toda esta información lo pueden encontrar en una página de internet de la CDC que se denomina Estrategias para el uso prolongado o para optimizar, ¿cómo se dice? Sí, el uso de las mascarillas y respiradores N95 de un hospital. Siguiente pregunta. Sí, aquí tenemos a alguien que está diciendo que en Phoenix han creado un grupo de Facebook y WhatsApp para mantener informada a la comunidad. Y bueno, les decimos que al final tenemos unos recursos al final que va a enseñar en la pantalla, pero en adición estamos pensando darles otras cosas que hemos podido encontrar, o sea, cosas del CDC, que ya están hechas, que usted las puede imprimir, que las puede mandar y las puede compartir, y eso viene al final. Y para los demás que están preguntando por la grabación de este video, sí se está grabando y al final podríamos dar el link, entonces los vamos a ir compartiendo. Creo que tenemos una última pregunta, que ¿cuál es la mejor manera de cuidarse? Todavía no ayudo a hacer screening afuera de las clínicas para que vienen a citas. Si empiezo a hacer este trabajo, tendría contacto de todos los que llegan. A ver, quizás nos puedes explicar un poquito más de lo que está diciendo eso, o doctor, de casualidad entiende. Sí, pues creo que la pregunta va a cómo se puede cuidar una persona que está desempeñando el papel de tamizador, de cribador, de screener, que ahora se está promoviendo que eso se realice en las afueras, en la parte afuera de los hospitales y de las clínicas, que tiene mucho sentido, pues porque con la ventilación natural del viento minimiza y obviamente al evadir muebles del hospital que luego habría que limpiar, desinfectar, descontaminar. Yo creo que si la persona Ocabed Hernández está protegiéndose con los equipos de protección personal y sus ojos, su nariz, su boca están cubiertas, está utilizando una bata o gown que llaman en inglés y los guantes y los puede cambiar periódicamente. Yo creo honestamente que el riesgo es bajo. Lo único que yo diría en más detalle es que si tú estás participando en la recolección de especímenes respiratorios, es decir, estás haciendo el hisopado de la nasofaringe o el hisopado de la orofaringe, la garganta, eso es un procedimiento que puede inducir la tos o el estornudo. Y eso ya lleva a la posibilidad de generar los aerosoles, que son las gotitas aún más pequeñas y que pueden flotar más tiempo. Personas que realizan esos procedimientos de recolección de especímenes respiratorios sí deberían emplear una mascarilla, respirador N95. No las comunes y corrientes quirúrgicas médicas, sino las que hacen un buen sello. Ahora, si lamentablemente no hay acceso para nuestros colegas de la salud en México, que creo que pueden tener menor cantidad de recursos, entre ellas limitación de acceso a los respiradores o mascarillas N95, repito, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Las mascarillas comunes y corrientes quirúrgicas también nos pueden proteger mucho, sobre todo si se optimizan. ¿Cómo se pueden optimizar? Amarrar de una manera más abrigada,
con el objetivo de minimizar la falta de sello de la mascarilla alrededor. Mucho énfasis se pone en que si la mascarilla es de un material que no permite microbios de menos de 5 micrones de tamaño, no. El microbio, si va a entrar, probablemente va a entrar es por los lados de la mascarilla. Entonces, la virtud de las mascarillas N95 es que hacen un sello muy bueno, muy abrigado alrededor de la cara, sobre todo si se someten a lo que llaman en inglés mask fitting, que es cuando un profesional de la salud, de ingeniería sanitaria, que empleando un método para tratar de ver si logra traspasar en ciertos químicos a través de la mascarilla, determina, bueno, muy complicado. Yo les quiero decir, si tienen una mascarilla bien sellada y la pueden terminar de sellar mejor, por ejemplo, utilizando esa cinta de papel alrededor, les digo que pueden crear una mascarilla de un sello muy bueno. Muchas gracias, doctor. Y ya se nos acabó el tiempo y vi que hay una última pregunta, pero dice que si tienen familiares o seres queridos que no están tomando esto en serio, ¿qué nos recomienda para convencerles? Pues primero, enseñarles este video y explica todas las cosas que hemos compartido. También usa todos los recursos que vamos a compartir. Y con eso, muchísimas gracias, doctor Carlos Pérez. Muchas gracias, Floribea. Y muchas gracias a todos los que están escuchando y que están ayudando a ser parte de la solución en cuidando nuestros países, comunidades, familias y cada uno. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos.